Reseña histórica y descriptiva de la educación en Iberoamérica. Bienvenidos a este podcast académico en el cual haremos un recorrido histórico y descriptivo de la educación en Iberoamérica. Nuestro objetivo es comprender cómo desde la llegada de los colonizadores hasta el siglo XXI se han configurado las instituciones educativas, las políticas públicas y las pedagogías que marcaron a nuestros pueblos. Este análisis nos permite valorar los avances, reconocer las tensiones y entender los desafíos que aún persisten. Los orígenes coloniales. La educación en Iberoamérica comenzó bajo la influencia directa de la Iglesia Católica. Órdenes como los dominicos y jesuitas fundaron universidades y colegios, vinculando enseñanza con evangelización. En Colombia, la Universidad Santo Tomás en 1580 y la Universidad Javeriana en 1622 fueron pioneras. En general, estas instituciones formaban a las élites criollas, mientras que los pueblos originarios recibían instrucción básica para aprender castellano y doctrina cristiana. El conocimiento se concebía como una herramienta de control cultural, pero también como un inicio de institucionalización de la enseñanza superior. Siglo XVIII. La influencia de la Ilustración. La Ilustración trajo consigo nuevas ideas. La educación debía centrarse en la ciencia y en el desarrollo de la razón. Se crearon escuelas de primeras letras, donde se enseñaba lectura, escritura y aritmética. En este periodo se empezó a pensar en la educación como un medio para el progreso social. Además, por influencia europea, surgieron proyectos para incluir a mujeres indígenas en casas de recogimiento y formación básica. El pensamiento ilustrado sembró las bases para concebir la educación como un derecho y no solo como un privilegio para las élites. Siglo XIX y XX. Educación, política y pedagogía. Tras la independencia, los nuevos estados consideraron a la educación como un instrumento fundamental para construir ciudadanía y consolidar la naciente república. En Colombia, el vicepresidente Francisco de Paula Santander impulsó con mucha fuerza la instrucción pública como base de la sociedad. Su idea era que la educación se convirtiera en un derecho y al mismo tiempo en un deber de todos los ciudadanos, porque solo a través del conocimiento se podía garantizar un verdadero proyecto de nación. Sin embargo, la educación no estuvo exenta de conflictos. Desde sus inicios se convirtió en un escenario de disputa entre dos grandes corrientes políticas y sociales. Por un lado estaban los conservadores, muy cercanos a la iglesia, defendían la educación tradicional, moral y religiosa. Y por el otro, los sectores liberales, que promovían la enseñanza laica, abierta a nuevas ideas y al pensamiento científico. Durante este periodo también surgieron metodologías pedagógicas novedosas, inspiradas en las ciencias naturales y en los avances de la psicología. La llamada escuela activa buscaba que los estudiantes aprendieran haciendo y no únicamente repitiendo de memoria. Como ejemplo, tenemos la radio educativa de Sutatenza en los años 40, que muestran cómo se buscaba ampliar la cobertura en las zonas rurales. Década de 1960-1980, pedagogías críticas. Durante esta época o década atravesó la educación un momento importante de reflexión y de crítica. El contexto de desigualdad social, de exclusión y de pobreza llevó a muchos pensadores y educadores a repensar el papel de la educación.
ya no se veía únicamente como un mecanismo para transmitir conocimientos, sino como una herramienta transformadora de la realidad. Paulo Freire propuso la pedagogía del oprimido, que buscaba transformar la educación en un proceso crítico y emancipador. En América Latina se empezaron a desarrollar programas de alfabetización y de educación popular inspirados en estas ideas. Dichos programas buscaban no solo que las personas aprendieran a leer y a escribir, sino que también pudieran comprender su realidad social, cuestionarla y convertirse en protagonistas del cambio. De esta forma, la educación se articulaba con la política y con la justicia social, convirtiéndose en un instrumento de lucha por la igualdad, la dignidad y los derechos de las comunidades más vulnerables. Siglo XXI, globalización y tecnología. En el siglo XXI, la educación en Iberoamérica se encuentra profundamente marcada por la globalización y por los avances tecnológicos. Las sociedades actuales demandan que los ciudadanos no solo dominen conocimientos básicos, sino también que desarrollen competencias digitales, capacidad crítica y habilidades para interactuar en un mundo interconectado. En este contexto, los sistemas educativos han ido incorporando cada vez más el aprendizaje de lenguas extranjeras, la utilización de recursos digitales y la participación de evaluaciones internacionales que permiten comparar la calidad educativa entre diferentes países. Todo esto evidencia tanto nuevas oportunidades para los estudiantes como también importantes desigualdades en el acceso y en la calidad de la educación. Hoy, uno de los mayores retos pedagógicos consiste en garantizar la equidad en el acceso a la tecnología y asegurar que los avances educativos respondan a las necesidades de inclusión, justicia social y formación integral de todos los estudiantes. El desafío es lograr que la educación no solo prepare para la competitividad global, sino también que contribuya a construir sociedades más justas, críticas y solidarias. La educación iberoamericana refleja la historia misma de nuestras sociedades, marcada por tensiones entre lo religioso, lo laico, lo local y lo global, lo tradicional y lo innovador. Reconocer este recorrido nos permite entender que la escuela no solo forma ciudadanos, sino que también contribuye memoria, identidad y futuro. En esta segunda parte, reflexionaremos sobre cómo los procesos históricos de la educación en Iberoamérica se reflejan en nuestra región, el Catatumbo, el norte de Santander. En el Catatumbo, la educación enfrenta condiciones particulares, la ruralidad, el conflicto armado y las limitaciones en infraestructura. Muchos maestros han sido líderes comunitarios y defensores de derechos, más allá de ser simples transmisores de conocimiento. Las comunidades han luchado por mantener abiertas sus escuelas, convirtiéndolas en espacios de resistencia frente a la violencia y la exclusión. En conclusión, la educación en el Catatumbo refleja los retos de toda Iberoamérica. Construir escuela en medio de dificultades, pero también sembrar esperanza y paz. Educar en esta región no solo es transmitir conocimiento, es sembrar futuro en medio de la adversidad. De la reseña histórica podemos concluir que 3 factores han sido determinantes en la educación iberoamericana. Número 1. La influencia de las iglesias en los primeros siglos. 2. Disputa entre proyectos conservadores y liberales. Número 3. La búsqueda constante de democratización y acceso. Además, las pedagogías críticas nos recuerdan que la escuela debe ser un espacio de transformación y justicia social.
Hoy, la región enfrenta el reto de garantizar acceso, permanencia y calidad educativa. Aunque existen apoyos estatales y de ONG, persisten grandes brechas digitales, pobreza y falta de conectividad. Es aquí donde las pedagogías críticas cobran importancia. Formar estudiantes críticos, conscientes de su realidad y capaces de transformarla.